Hola, buenas tardes. Vamos a dar el día de hoy esta clase de hipertensión arterial sistémica. Está dedicada a mi grupo de séptimo semestre de la licenciatura en enfermería, pero sin embargo se invita a la población en general, si está interesada en el tema, a acompañarnos en esta clase el día de hoy. Cualquier comentario, corrección o sugerencia, estaremos abiertos en los comentarios para hacer aclaraciones o corregirlos si hay algún error que no haya precisado previamente. Vamos a empezar entonces. El tema es hipertensión arterial sistémica, una visión general. Como contenido vamos a estar viendo definición, epidemiología, fisiopatología, cuadro clínico, exploración física, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y conclusiones. Esperemos que la clase sea de su agrado. La hipertensión arterial sistémica es un síndrome de múltiples etiologías caracterizado por elevación persistente de las cifras de presión arterial a valores iguales o mayores a 140/90. Esta definición va cambiando a través del tiempo. Esta última que estoy describiendo es salida de la Guía de Práctica Clínica Mexicana. Sin embargo, en otras guías como la europea y la de la Asociación Americana del Corazón marcan que presiones arriba de 120/80 ya son consideradas elevadas y anormales. Sin embargo, consideran que el tratamiento debe ser iniciado después del 130/80. En algunas otras guías mencionan que desde antes se debe de iniciar el tratamiento, cuando menos con cambios en la medida del estilo de vida. Sin embargo, bueno, pues eso puede ser variable de acuerdo a las referencias que consulten. La relevancia es que la hipertensión arterial sistémica constituye un problema serio de salud pública que puede o potencialmente puede llevar a complicaciones que incapaciten a la persona, ya que puede dañar los órganos blancos como son el corazón, los riñones y la retina. Esta enfermedad forma parte del síndrome metabólico y se asocia a factores como la obesidad y el sedentarismo. Aún así, no es la única causa de este. En México, más de 30 millones de personas viven con hipertensión arterial. Esto representa que aproximadamente una de cada 4 personas tienen este padecimiento y el 46%, casi la mitad, desconoce que lo padece. De acuerdo al INEGI, en el 2020, 24.9% de los hombres y el 26.1% de las mujeres en México padecen de hipertensión. Esta enfermedad ocasiona cerca de 50,000 fallecimientos al año en el país, por lo cual es un tema muy relevante de salud, ya que todos invariablemente estaremos en contacto con alguna persona que tiene hipertensión, ya sea tratándola desde el área de la personal de la salud, como teniendo familiares o nosotros mismos siendo pacientes, por lo cual el saber, el diagnóstico, los factores de riesgo, el mecanismo de prevención y las consecuencias son muy útiles para la educación del paciente y de nosotros mismos. Como se mencionó previamente, esta enfermedad es un síndrome complejo que viene de varias situaciones que afectan esta presión arterial. La fisiopatología, de la mismo modo, tiene varios conceptos específicos. La regulación de la presión arterial es el resultado de la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Esta fuerza depende del volumen de sangre bombeado por el corazón, el gasto cardíaco, y las resistencias que entra esos fluidos a las arterias, la resistencia vascular periférica. Cualquier alteración que modifique estas variables puede hacer que haya hipertensión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema que juega un papel crucial en la regulación de la presión arterial y el equilibrio de fluidos y electrolitos. La activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona lleva a la producción de angiotensina tipo 2, un potente vasoconstrictor que aumenta las resistencias vasculares periféricas y por ende la presión arterial. La aldosterona, por su parte, promueve la retención de sodio y agua en los riñones, aumentando el volumen de sangre y contribuyendo a la elevación de la presión arterial. El aumento de estos por situaciones como una disminución del flujo arterial a los riñones puede ocasionar que este eje se active y provoque que aumente la presión arterial. Del mismo modo, enfermedades de liberación de aldosterona pueden aumentar la retención de sodio y agua y por lo tanto aumentar el volumen sanguíneo y por lo cual elevar la presión arterial. La disfunción endotelial, recordando de clases anteriores, sabemos que las
que el endotelio es esta capa que recubre las paredes internas de los vasos. Y este regula la vasodilatación y la vasoconstricción a través de sustancias como el óxido nítrico y las endotelinas. En la hipertensión arterial sistémica se produce una disfunción endotelial, disminuyendo la producción de óxido nítrico y aumentando las endotelinas, lo que conduce a una mayor resistencia vascular. A pesar de lo anterior, existen otros factores que también contribuyen a la regulación de la presión arterial. Los factores neurohormonales, por ejemplo, provenientes del sistema nervioso y el endocrino, a través del sistema nervioso simpático y la liberación de glucocorticoides, influyen en la regulación de presión arterial. La activación excesiva de este sistema simpático puede aumentar la frecuencia cardíaca y las resistencias vasculares, elevando así la presión arterial. Como lo comentábamos en clases previas, el estrés emocional y físico que produce la descarga adrenérgica va a elevar esos niveles de estimulación del sistema nervioso simpático a través de la adrenalina y noradrenalina, y con esto va a estimular la contracción de estos vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial. Del mismo modo, la liberación sostenida por estrés de esta descarga va a activar la liberación de esteroides como el cortisol y a perpetuar la presión arterial elevada. Otros factores genéticos y ambientales juegan un papel en la predisposición a la hipertensión, aunque los factores ambientales como la dieta, el ejercicio, el estrés, el consumo de tabaco y alcohol también son determinantes. En ocasiones existe hipertensión secundaria, los cuales son secundarias a otras enfermedades como enfermedades renales crónicas, trastornos endocrinos como la producción de aldosterona o cortisol, apnea obstructiva del sueño en el momento en que un paciente presente obesidad con un índice de masa corporal muy elevado, sobre todo arriba de 30, obstruye la vía aérea y esto para compensación aumenta la presión arterial. El uso de algunos medicamentos y pues en ocasiones es provocado por otras enfermedades, como ya lo comentábamos. En general, la hipertensión arterial se dice que es un asesino silencioso, debido a que el mayor porcentaje de las personas con hipertensión no van a darse cuenta que tienen hipertensión a través de los síntomas, sino a través de las consecuencias de esta enfermedad o a través de un chequeo rutinario que alguien más se lo realizó por costumbre en casa. El cuadro clínico, cuando lo hay, existe cefalea, que es obviamente dolor de cabeza, alteración en el estado de alerta, confusión, fosfenos, que son ver luces de colores, acúfenos, escuchar sonidos como el zumbido de oídos que mencionan los pacientes, epistaxis, que es sangrado nasal, palpitaciones en sentido cardíaco y mareo. A la exploración física, evidentemente vamos a encontrar una hipertensión arterial. Hay que recordar que la forma correcta de tomar la presión arterial en los pacientes que van por primera ocasión a la consulta es tomar en ambos brazos y tomar la cifra más elevada como punto de referencia para hacer el diagnóstico. Además, si esta sale elevada, hay que tomarse al inicio y al finalizar la consulta para corroborar los hallazgos, ya que pues, algunas personas podrían llegar después de cierta actividad física al consultorio. Además, los médicos experimentados en la visualización del fondo de ojo a través del oftalmoscopio pueden ver hemorragias o exudados o edema papilar en el fondo de ojo. A nivel precordial se puede palpar el choque de la punta del corazón cuando está hiperdinamico debido al aumento de la presión arterial o incluso escuchar un S4, un ruido cardíaco S4. En ocasiones también pueden auscultarse soplos carotillos o incluso abdominales y edema de extremidades inferiores. Sobre todo eso en casos de unos niveles más elevados o de complicaciones de la hipertensión arterial. El diagnóstico, de acuerdo a la guía que se consulte, podría variar un poco en la cantidad de tomas y los momentos de las tomas que se deben de realizar o en el lugar donde se debe realizar para hacer el diagnóstico. En términos generales podemos comentar que se debe contar con un mínimo de 3 registros de presión arterial en diferentes días, a menos que pues, el paciente llegando a nuestra consulta tenga una presión arriba de 160/90 o tenga datos que sugieran daño a órgano blanco. Por ejemplo, alteraciones del estado de alerta, dolor precordial, disnea, etc., ¿no? En esos casos, pues, bueno, en el caso de daño a órgano blanco, pues debe ser guiado a urgencias, y en caso de tener una presión más elevada sin daño a órgano blanco, se debe iniciar tratamiento a pesar de tener solamente
una cifra para corroborar el diagnóstico. En el caso de duda, debido a que el paciente comente que tenga unas presiones elevadas y otras no, se pueden hacer registros domiciliarios con su mismo baumanómetro digital. Hay algunos baumanómetros digitales que están certificados por la FDA para hacer ese tipo de registros, o en su caso, dependiendo de la situación del paciente y la disponibilidad del recurso, la realización del mapa, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Hay que recordar que existen el término de hipertensión reactiva, en el que las personas sometidas a un estrés por la misma descarga enérgica aumentada previamente puede presentar cifras de hipertensión arterial, y al momento de pasar ese evento estresante, esta puede bajar. Entonces, en el caso que se sospeche esto, pero la presión esté muy elevada, se puede considerar iniciar tratamiento a dosis bajas y un registro para ver si esto va a variar o presenta datos de hipotensión, siempre dando datos de alarma de esta posible incidencia. No solamente se debe hacer el diagnóstico tal cual de hipertensión arterial, ya que esta está asociada, como ya comenté previamente, a síndrome metabólico. Debido a esto, hay que tomar en cuenta el riesgo que tiene el paciente de tener un infarto o un síndrome coronario agudo, por lo cual al diagnóstico o a su llegada a la consulta hay que establecer el riesgo cardiovascular que tiene él o la paciente. Se sugiere el uso de algunas escalas estadísticas para ver la probabilidad de que tenga un evento cardiovascular en los siguientes 10 años, como lo pueden ser la escala de Globo Risk, que es la más utilizada para nuestros países, ya que cuenta con una población bastante amplia de origen latino y mexicano. Existen otras escalas, sin embargo, estas tienen una menor presencia de latina y mexicana, por lo cual se toma escala de riesgo de momento. Si más adelante existiera una mexicana con una mayor cantidad de evidencia, pues se cambiaría a esta, la cual pues abarca la edad, el género, si es una persona con tabaquismo activo, los niveles de colesterol y presión arterial. En base a esto se establece una probabilidad de que el paciente tenga un evento en los próximos 10 años. Después de cierta cantidad de riesgo se inician medidas preventivas, que pueden ser tanto los cambios en el estilo de vida que ya de por sí por la hipertensión tendría, como también el uso de estatinas. Dependerá del nivel del riesgo, la intensidad y la dosis de la estatina. Otra cosa es que hay que establecer el daño a órgano blanco a través de otros estudios en sangre, como citometría hemática o biometría hemática, química sanguínea, ya que esta pues cuenta para glucosa en ayuno y la función renal. Ambas cosas, pues la diabetes o resistencia a la insulina relacionadas con el síndrome metabólico y por lo tanto con hipertensión, y también los asuados y los niveles de creatinina por daño a órgano blanco renal. Los electrolitos séricos relacionados con hipertensión secundaria, además de falla renal, el ácido úrico como parte, aunque no definitoria del síndrome metabólico, también puede presentarse, ya que pues la dieta puede llevar de la mano con una hiperuricemia y hay que llevar tratamiento. El perfil de lípidos para establecer el riesgo cardiovascular de la misma manera, y además para darle tratamiento en caso que sea necesario, con los niveles pues de colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Además, el examen general de orina, ya que nos daría también datos de la posible daño renal, de la posible presencia de diabetes y pues obviamente tanto de la pues, infección de vías urinarias, presencia de glucosa, proteínas. En cuanto al tratamiento, tenemos que considerar las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. Las medidas no farmacológicas se tratan de cambios en el estilo de vida. Estas usualmente en nuestra población tiene cierta resistencia pues a llevar un plan alimenticio estrecho y a un hábito de ejercicio. Sin embargo, es la piedra angular del tratamiento de cualquier enfermedad metabólica y las enfermedades hipertensivas. El índice de masa corporal debería de promoverse el mantenerlo entre 18.5 y 24.9. Otra opción, debido a que al hacer el cálculo de cuánto peso se requiere para llegar a esos índices de masa corporal, causa una resistencia mayor por los pacientes. También se puede considerar el uso de la medición de la cintura.
menor a 80 en las mujeres y menor a 90 en los hombres. Y asimismo también el referir que desde la disminución del 30% del exceso de peso podríamos tener un impacto en los niveles de la presión arterial y disminuir así la necesidad de medicamentos para el control de esta. Por lo tanto, puede ser una manera de incentivar esos cambios en el estilo de vida. La reducción de la ingesta de sal menor a 2 gramos, aunque esa es la referencia de prácticamente todas las guías, la forma en que se cuantifica es un poco compleja. Entonces la sugerencia es utilizar la menos cantidad de sal posible para la preparación de alimentos y no utilizar sal en la mesa para que no se agregue a los alimentos. Suspender el hábito tabáquico si es que lo hay, ya que la nicotina funciona como un vasoconstrictor, reduciendo la luz de las arterias y provocando así pues un aumento de la presión arterial. Disminuir el consumo de café, ya que más de 4 tazas de café por día podrían incrementar esos niveles de presión. La realidad es que la evidencia dice que no todos los pacientes presentan este efecto, sin embargo, si lo presenta, pues hay que evitarse. Del mismo modo, otras bebidas, que tengan un alto contenido de cafeína, como las bebidas energéticas, y algunos tipos de tés como el té mate. El plan de alimentación, pues rico en frutos, vegetales y bajo en grasas saturadas, y no tiene ninguna otra enfermedad acompañante que haga algún ajuste extra. Por ejemplo, en el caso de las frutas, ciertas frutas pueden tener un alto contenido de carbohidratos y eso provoca una alteración en la glucemia del paciente, que tenga un alto índice glucémico. Se sugiere también realizar ejercicio aeróbico moderado de 30 minutos al día, de 5 a 7 días semanales, que es equivalente a la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud de los 150 minutos semanales de ejercicio. Algo más que hay que agregar a esto es que este ejercicio puede ser moderado. La actividad física moderada puede ser muy variable de acuerdo a la definición de la OMS. Puede incluir incluso jardinería, juegos en equipo, juego con niños, juego con tu mascota. Y pues la más usada aquí en la población pues es salir a caminar. Dentro de la caminata pues puede haber variaciones y detenerse y avanzar o la velocidad a la que se hace. Por lo tanto, una manera de sugerirla es que se realice a una velocidad que no le permita practicar con facilidad con otra persona. No refiriéndonos a que tenga que ir forzosamente sola la persona a caminar, no, sino que ir a una velocidad que al momento de caminar tenga que agarrar aire para poder continuar con la actividad. En el caso del tratamiento farmacológico, existen diferentes familias de medicamentos que nos pueden ayudar como un tratamiento inicial. Existen las familias de los diuréticos, tiacídicos, como la hidroclorotiazida y la clortalidona. Son medicamentos que van a promover la uresis, por eso se llaman diuréticos, y con esto pues van a disminuir el volumen intravascular y por lo tanto pues un determinante de la presión arterial, como habíamos comentado previamente. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o IECAS, como el captopril y el enalapril, nos pueden permitir un bloqueo de esta enzima y por lo tanto una disminución de la vasoconstricción arterial. Las antagonistas de los receptores de angiotensina tipo 2 van a tener un efecto similar. Ejemplos de ello tienen losartán y telmisartán. Los calcioantagonistas, en este caso los no dihidropirimidínicos, que son el nifedipino y el nalodipino, van a permitir que disminuya las resistencias vasculares. Sin embargo, existen otros tipos de calcioantagonistas que pueden ser utilizados como antiarrítmicos que probablemente veamos más adelante. Los beta bloqueadores como el metoprolol y el bisoprolol tienen un efecto sobre todo en la frecuencia cardíaca. Sin embargo, también pueden tener un efecto al disminuir las resistencias vasculares, ya que pues, bloquean precisamente el efecto beta de la noradrenalina. En cuanto al seguimiento del paciente, pues va a variar de paciente a paciente qué tan severo sea. Como comenté, una presión arterial muy elevada en la primera consulta con datos de daño órgano blanco, pues se van a ir directamente a urgencias. Sin embargo, aquellos que cumplan la definición de hipertensión arterial, sin una elevación demasiado alta, válgame la redundancia, podrán llevar un seguimiento por consulta externa, la cual puede realizarse a las 2 o a las 4 semanas para evaluar la respuesta del tratamiento, que haya sido efectivo para conseguir las metas de control o además para ver si tiene efectos adversos del tratamiento. Las metas de control pueden variar de paciente a paciente y de guía a guía.
Sin embargo, de manera general se prefiere tener al paciente con una presión arterial menor a 130/80 en cualquier momento del día o menor a 140/90. Las metas de control metabólico, ya que esta enfermedad va relacionada con pues otras enfermedades metabólicas, como la diabetes, la dislipidemia, etc. Se considera que la glucosa en ayuno debe estar abajo de 120 en caso de paciente con diabetes, una hemoglobina glucosilada, que se abrevia HbA1c, de menor a 6.5%, una HDL mayor a 40 en mujeres, mayor en 50 en hombres, y una LDL de menor a 70, con triglicéridos menor a 150. Y las citas de seguimiento, una vez que se llega al control de las metas, puede ser cada 3, 6 meses o un año, dependiendo del contexto del paciente en específico. A continuación comentaremos un caso clínico rápido acerca del tratamiento de esta enfermedad. Él es Juan, masculino de 52 años, ingeniero, no fumador, sedentario, padre con hipertensión. Presenta síntomas de cefalea ocasional matutina leve y mareos. Acude a consulta por esos síntomas y presenta unos signos vitales con 155/95 de presión arterial, frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto. Tiene un peso de 89 kilos, talla de 1,75 metros, con un índice de masa corporal calculado de 29.1. Se refieren otras tomas de presión arterial similares. Se corroboran cifras más adelante en el transcurso de la consulta. Se indican cambios en el estilo de vida a través de un plan alimenticio y ejercicio. Se inicia el tratamiento con IECAS en el april, 10 miligramos tabletas, una cada 12 horas. Y solicita un registro de presiones 2 veces al día por 5 días en domicilio. Se solicitan además los laboratorios para establecer los riesgos cardiovasculares y de daño a órgano blanco. Y se citan 2 semanas con todo esto para evaluar la presencia de otras comorbilidades y la respuesta al tratamiento, tanto del establecimiento de las metas de control como también de efectos adversos del tratamiento. Hay que recordar los factores de riesgo que tiene Juan. Para empezar, el género y la edad, el ser sedentario, la carga genética de ser pues hijo de padre hipertenso, el tener un índice de masa corporal de 29.1 y pues probablemente de otras situaciones de alimentación debido a su peso. Sin embargo, es importante considerar la posibilidad de que no sean relacionadas a alimentación en el contexto de hipotiroidismo y otras enfermedades afines que tendrían que ser interrogadas en su momento. El rol de la enfermedad en el tratamiento de esta enfermedad es amplio e integral. Desde la prevención primaria, antes de que aparezca la enfermedad, el personal de enfermería tiene el poder, la capacidad de dar educación y consejería para prevenir estas enfermedades. La activación física y la alimentación adecuada puede ser una recomendación de manera general en cada paciente que acuda al servicio tanto de medicina preventiva como en cualquier otro servicio de medicina familiar de primer nivel o incluso en jornadas de salud. Por otra parte, el monitoreo y control de estas enfermedades, una vez establecidas, también es de suma importancia, debido a que a través del tiempo, cuando los factores de riesgo cambien hacia mejor o hacia peor, la dosis no va a ser suficiente del tratamiento establecido. Por lo tanto, el continuar con el monitoreo para mantenernos en las metas de control es de suma importancia. El manejo del tratamiento, el utilizar o recomendar ciertas medidas para ajustarse el tratamiento lo mejor posible, como el uso de pastilleros, el fraccionamiento adecuado de las pastillas en caso de que sea necesario, cómo guardar el tratamiento y cómo debe ser la administración, puede ser otro tipo de educación que se puede dar al paciente desde el punto de vista del servicio de enfermería. La prevención de complicaciones, una medida de prevención secundaria o incluso terciaria en algunos casos, puede ser el establecimiento de los riesgos, de la probabilidad de riesgo cardiovascular o de riesgo cardiovascular en sí mismo para el tratamiento de este. El apoyo psicosocial, hay que recordar que no solamente en el caso de pérdida de algún miembro o en el caso de pérdida de algún ser querido se vive un duelo. En ocasiones el diagnóstico, sobre todo cuando este está relacionado con la muerte de un familiar muy cercano previamente, puede llevar al paciente a tener un evento de duelo debido al diagnóstico. Entonces ese es el momento en el que se debe brindar el apoyo psicoemocional
de nuestra profesión para poder dar un adecuado tratamiento de manera integral, explicándole tanto a él como al resto de su familia que las medidas de cambio en el estilo de vida deben de ser completas alrededor de la persona enferma, ya que pues eso, aunque no tenga diagnóstico aún, las otras personas también pueden verse involucradas en el diagnóstico más adelante en el tiempo. Y por otra parte, el hacerlo de manera integral con los demás miembros de la familia también le permitirá sentir el apoyo de ellos al momento de hacer este cambio en el estilo de vida, que suele ser muy complicado. La promoción y salud y prevención pues es parte integral de todo lo demás ya comentado y es de suma importancia en cualquier enfermedad, y esta no es la excepción. Bueno, entonces espero que les haya quedado claro toda esta información y haya sido de su agrado. Cualquier duda que se tenga pueden dejarla aquí en comentarios para responderle en cuanto me sea posible. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Hasta luego.